Hola chicos, este va a ser el primer video de un par de videos que voy a ir subiendo para que podamos pasar por lo menos por las biomoléculas más importantes. Entonces, el tema central de estos videos que van a reforzar a los temas de clase son las biomoléculas. ¿Qué son las biomoléculas? Son las moléculas, no quiero decir las principales, sí, pero sí son las moléculas que son esenciales para el funcionamiento de las células, ¿sí? Para que una célula funcione de manera correcta y lleve a cabo las funciones que esa célula tiene que cumplir, sí o sí tiene que tener las biomoléculas o macromoléculas. ¿Qué son estas macromoléculas? Son moléculas, ¿sí? Es decir, que son uniones de átomos de alto peso molecular. Y en general todas son formadas a partir de subunidades o estructuras más pequeñas de manera sencilla adentro de las células, ¿sí? Estas macromoléculas pueden estar formadas por de decenas hasta millones de unidades que la van formando o de partículas más pequeñas que la van formando. Algunas de estas biomoléculas pueden formar estructuras supramoleculares que se les llama así a las estructuras que son todavía más complejas y que se forman a partir de las biomoléculas, como pueden ser los ribosomas. Los ribosomas están formados a partir de estructuras proteicas, ¿sí? En las proteínas, si lo vemos acá en la diapositiva, es una biomolécula. Entonces, la clasificación de biomoléculas la podemos hacer en orgánicas e inorgánicas. Pero antes de irme a esto, ahora voy a volver a esta diapositiva. Vamos a venir acá. Acá. No, acá. Primero vamos a hablar un poquito de qué son los bioelementos, ¿sí? Los bioelementos son elementos químicos que se encuentran presentes en los seres vivos. Los bioelementos se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos. Los elementos, cuando hablamos de elementos, estamos refiriendo a los elementos, ¿sí?, que encontramos en la tabla periódica, ¿sí?, a las porciones de materia formadas por un determinado átomo, como puede ser el calcio, el fósforo, el nitrógeno, el sodio. Los bioelementos, ¿sí? ¿Por qué se llaman bioelementos? De vuelta, porque son elementos, ¿sí?, que están presentes en los organismos vivos. Los bioelementos primarios son aquellos elementos que son requeridos para fabricar o producir las biomoléculas, que son los CHOMS, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los elementos secundarios son los oligoelementos secundarios, los bioelementos secundarios, ¿sí? Son aquellos elementos que no están presentes en absolutamente todos los seres vivos, pero son requeridos o en mayor cantidad o en menor cantidad, ¿sí? Como puede ser el magnesio, como puede ser el potasio, el cloro, ¿sí? Que son elementos responsables de un montón de procesos adentro de la célula, pero no son los responsables de producir las biomoléculas. Y después tenemos los oligoelementos, que son elementos que el organismo o la célula los necesita en trazas, si se le llaman las cantidades, trazas muy pequeñitas, ¿bien? Fíjense que acá les dice aproximadamente se requiere en un 0,01% de la masa del organismo, ¿sí?, vivo. Y esto es el hierro, es el manganeso, el cobalto, si son algunos de los ejemplos de los oligoelementos. Vamos a volver para atrás. Una de las biomoléculas más importantes, ¿sí?, vamos a ver acá. Una de las biomoléculas más importantes, que es parte de las inorgánicas, como ya vimos, como recién mostré en la anterior, es el agua, ¿sí? El agua es la biomolécula que está en mayor cantidad adentro de los organismos vivos, y si nos vamos a centrar únicamente en el organismo humano, es el componente o la biomolécula que está en mayor cantidad, de mayor proporción. Después, dentro de las biomoléculas inorgánicas tenemos a las sales minerales y a los gases, como puede ser el oxígeno o el dióxido de carbono. Y dentro de las orgánicas tengo a los glúcidos, los lípidos, los ácidos nucleicos, las proteínas y las vitaminas. ¿Bien? Los glúcidos, ¿sí?, o hidratos de carbono, acá hay una controversia con llamarlos hidratos de carbono o no, pero bueno, los glúcidos, ¿sí?, son las moléculas producidas o por una unidad de azúcar simple o por por el enlace de varias unidades de azúcar simple.
una de las mayores, funciones que contienen los glúcidos es la producción de energía rápida adentro de los organismos. Los lípidos, sí, que donde tienen se encuentra un número enorme, ¿sí? de distintos tipos de moléculas, tiene una clasificación enorme. Los lípidos tienen la función dentro de todas las funciones que tienen, la más importante es la de almacenaje de energía, ¿sí? Para que la célula pueda recurrir en algún momento que la requiera. Y dentro de los lípidos, para mencionar como de los ejemplos más importantes, son los fosfolípidos, que son los componentes principales de la membrana plasmática. Y las proteínas después del agua es la molécula que está en más cantidad adentro de los seres vivos y tiene funciones extremadamente diversas, es la molécula con más cantidad de funciones y que está presente en la mayoría de los procesos bioquímicos adentro de la célula. Entonces, por ahí hablar de una función es quedarnos cortos, sí saber que, bueno, tienen funciones de regulación, de homeostasis, de transporte, y además de las proteínas, dentro de las proteínas hay un grupo enorme de moléculas proteicas que se llaman enzimas, que ya las vamos a ver más adelante. Los ácidos nucleicos, sí, se clasifican en ADN y ARN, y las vitaminas son un grupo de moléculas orgánicas que dentro del organismo están en pequeñas cantidades y en general también ayudan a que los procesos de las proteínas puedan ocurrir. Muchas veces las proteínas las requieren para poder realizar alguna de sus reacciones químicas. ¿Qué iba a decir? Acordémonos, ¿sí? Que las proteínas y los ácidos nucleicos son moléculas que están extremadamente en relación, ¿sí? Si pensamos en el toma central de la biología, pensando en que el ADN, ¿sí? contiene las subunidades que me permiten almacenar la información genética formando los genes, ¿sí? Y esos genes tienen la información para la producción de proteínas. Y otra cosita, antes de salir de esta diapositiva, tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y tener claro el concepto de polímero, ¿sí? El polímero es toda aquella molécula formada por unidades que se repiten, ¿sí? Enlazadas a través de un enlace específico. De las moléculas, de las biomoléculas, las únicas moléculas que son poliméricas son los hidratos de carbono, los ácidos nucleicos y las proteínas. Eso es súper importante porque dentro de esa estructura de polimérica contiene un montón de química asociada que hay que entender. Vamos a salir de acá. Bien. Vamos acá. Una de las características más importantes que tenemos que conocer antes de adentrarnos en el estudio de las biomoléculas es el concepto de grupo funcional, ¿sí? Las moléculas orgánicas, y antes de ir antes de ir al tema de las moléculas orgánicas e inorgánicas, vamos a ver un poquitito el tema del carbono, porque en realidad la clasificación esta de moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas tiene que ver con el carbono, porque el carbono es el átomo central o uno de los átomos más importantes dentro de la funcionalidad que tiene un organismo vivo, un ser vivo y sobre todo el organismo humano. Si yo pienso en moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas, tengo que tener claro que aquellas moléculas orgánicas son las que poseen, a ver si tengo la imagen por acá, las que poseen, ¿sí? Cadenas o pueden ser unidades donde el átomo central es el carbono, ¿sí? Que puede estar unido a otros carbonos o sobre todo a hidrógeno. En las moléculas orgánicas puede aparecer nitrógeno, puede aparecer fósforo, puede aparecer azufre, pero no necesariamente, ¿sí? Ahora, para formar una molécula orgánica, sí o sí, tengo que tener al carbono como como carbono central, unido a carbonos o unido o combinado con hidrógenos, ¿sí? Y oxígeno. Antes me quiero ir para acá, vamos a ver un poquito acá. No, eso ya lo dije y no nos importa ahora. Sí, el carbono es un elemento, sí que se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica, tiene una masa de 12 gramos por mol y tiene 4 posibilidades de enlaces, ¿sí? Requiere, sí, el enlace con 4 átomos. Eh, puede ser que ese carbono esté unido a 4 átomos distintos, en este caso puede ser 4 átomos de hidrógeno, o puede ser que forme doble enlace, entonces
le va a quedar dos enlaces simples, o puede ser que forme dos enlaces dobles, o puede tener la posibilidad de formar un enlace triple y un enlace simple. La configuración en el espacio del carbono con sus cuatro enlaces, con las cuatro posibilidades de enlace, es esta, ¿sí? Los enlaces en las moléculas biológicas son súper importantes y sobre todo los enlaces covalentes. Las biomoléculas presentan en todas sus estructuras algún enlace covalente y además que presentan otro tipo de enlaces. Entonces hay que por ahí repasar el concepto de enlace y tener en claro que un enlace covalente es un enlace fuerte, sí, que se da entre dos átomos. Esto corto. Entonces, volviendo a los grupos funcionales. Yo creo que en química ya están terminando por lo menos de ver, no sé por cuál irán, pero bueno, ya avanzaron bastante en los grupos funcionales. Los grupos funcionales son agrupaciones de átomos en particular, ¿sí? Que le da función a esa molécula, ¿sí? Porque tiene características particulares, como puede ser la solubilidad con el agua, el pH que le puede llegar a dar a esa molécula, distintas características, distintas funciones que le dan función a la molécula en general. Vamos a ver por lo menos hasta cetonas como para repasarlos nada más. El grupo hidroxila, sí, es un grupo OH, bien, que es el grupo alcohol. Ahora vamos a ver en qué biomoléculas están presentes, pero bueno, sobre todo es un grupo súper importante dentro de los hidratos de carbono. Esto lo que le da el grupo H en una biomolécula, le da la capacidad de ser polar y por lo tanto va a ser muy soluble en agua. El grupo, que está trabadita, ahí está, el grupo ácido carboxílico, que es un carbono unido por doble enlace oxígeno y unido a un grupo oxidrilo, ¿sí? En el otro lado. Esto, obviamente, que le da a la molécula la funcionalidad de ácido, ¿sí? Con todos los las funciones o las características que otorgan los ácidos a una molécula. Los ácidos carboxílicos se van a encontrar algunos en lípidos y en todas las proteínas porque son parte fundamental de los aminoácidos que vamos a ver que es la unidad que forma las proteínas. Aldehído. Los aldehídos tienen la forma de un carbono unido a hidrógeno y unido por doble enlace oxígeno, pero sí tiene que estar, porque en realidad, porque me lo indica acá el hidrógeno que tengo acá arriba, es un carbono unido por doble enlace oxígeno en un carbono terminal de la cadena. Ya puede estar arriba o puede estar abajo, ¿sí? Voy a encontrar aldehídos sobre todo en los hidratos de carbono. Y el grupo cetona es muy similar al aldehído porque es un carbono unido por doble enlace oxígeno, pero en un carbono del medio, ¿sí? Y también los voy a encontrar en los hidratos de carbono. Y bueno, para saber esto del tema del grupo fosfato, ¿sí? Es que es súper importante sobre todo en la molécula de ATP, porque la molécula de ATP es adenosina trifosfatos, es una adenina unida a tres grupos fosfatos. El grupo fosfato es esto. Cuando yo he hablado de grupos fosfato, es esto, es un fósforo, ¿sí? Unido a oxígeno por doble enlace, unido a un OH, unido a otro oxidrilo, unido por simple enlace a otro oxígeno. Los grupos fosfato son uno de los grupos o de las agrupaciones de átomos más importantes en los ácidos nucleicos, ya sea en el ADN o en el ARN. Bien, a ver si me quedó algo por decir. No. Bien, si vamos a las biomoléculas, vamos a arrancar por los carbohidratos, ¿sí? Que son las biomoléculas por excelencia, como ya les dije, en la producción de energía de manera rápida, ¿sí? Y siguiendo rutas muchísimo más cortas que el resto de las biomoléculas. Para que quede claro, los carbohidratos no son la única biomolécula energética, ¿sí? De la célula. La célula puede producir energía, ya sea en forma de ATP, de NAD o de FAD, ¿sí? ATP, NAD y FAD son tres moléculas energéticas. Lo pueden producir a partir de carbohidratos, de lípidos o de proteínas. ¿Por qué los carbohidratos son la molécula por excelencia que produce
energía? Porque la ruta metabólica que permite producir energía a través de carbohidratos es mucho más rápida, ¿sí? Y mucho más corta que el resto de las rutas metabólicas. Ahora, si la célula no llega a tener